directora, me siento muy contenta de poder hacer este tipo de reuniones que nos vinculan cada vez más y, y bueno, compartir por este medio tan distinto estas charlas y esta información que es tan importante en este momento para las personas con discapacidad y los derechos de ellas. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener a dos expositoras, la doctora Suyay Pérez Montenegro y la doctora Mariela Roldán, que van a exponer sobre pensiones no contributivas y retiros por invalidez. Bueno, al mismo tiempo quiero agradecer al Colegio de Abogados, a su presidente, el doctor Marcos Vilaplana, a las autoridades, al Consejo Directivo, a la Secretaría Académica, todos los colaboradores que hacen posible que hoy estemos conectados, a pesar de a veces tantos problemas que hay con las líneas, y a todos los colaboradores, a los miembros del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, a mis colegas y compañeros, miembros del colegio. Y bueno, como ustedes sabrán, estamos atravesando momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre, y en este tema puntual de retiros por invalidez y pensiones no contributivas, hubieron resoluciones que plantearon nuevos criterios, algunas ya habían salido anteriores a la pandemia, pero bueno, es importante que estemos informados y al mismo tiempo podamos brindarle a nuestros clientes toda la información que ellos merecen, producto de los derechos que tienen las personas con discapacidad. En este momento, que yo siempre digo que es un momento histórico, porque agradeciendo las normativas que hoy, de las cuales disponemos, la Constitución, la Convención, que digamos receptó el modelo social, y ese modelo social tiene un cambio de mirada en todo lo que tiene que ver con la discapacidad, esto que llamamos nosotros el cambio de paradigma. Bueno, es importante estar informados, ¿sí? Para que ellos puedan ejercer sus derechos. Sumado a esto, vino este momento de pandemia en donde tuvimos que hubieran muchísimas resoluciones para marcar todo un plano de contención en el momento del aislamiento. De allí surgieron muchísimas resoluciones y se empezó a trabajar a través de la teleasistencia y todo lo que tenga que ver con lo virtual. Fue un esfuerzo muy grande, sigue siéndolo, pero bueno, todos ponemos el mayor del empeño y estamos con esto de la conexión, a veces tenemos la posibilidad de estar mejor informados. Así que bueno, no voy a hablar más, le voy a pasar la palabra a mi amiga, colega y compañera, la doctora Hilda Álvarez, que también es miembro del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, quien va a presentar a la doctora que va a exponer. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes, a vos y a todos. Bueno, ya diste los agradecimientos, qué bueno encontrarnos así, de esta manera, bueno, pero algo bueno deja esto, que es tener la posibilidad de conectarnos a distancia y poder enriquecernos un poco todos de lo que nos brindan nuestras colegas. Así que vamos a dar comienzo entonces a este encuentro abierto de nuestro instituto, y vamos a presentar a la doctora Suyay Pérez Montenegro, que es una compañera nuestra del instituto, a quien le agradecemos que nos pueda transmitir temas relacionados a las pensiones no contributivas, que es un tema que siempre está en las primeras líneas de las consultas en relación a las cuestiones de las personas con discapacidad. Así que es un tema que nos interesa, que es un tema que, como bien dijiste, hubo nuevas resoluciones, hay nuevas cuestiones a contemplar, así que bienvenido. Pero primero vamos a contar un poquito quién es la doctora Suyay, y vamos a hacer una breve síntesis de su extenso currículum. Bueno, la doctora es miembro del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, de la Comisión de Salud de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires,
de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Cultura y Ambiente, defensora pública coadyuvante del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, auxiliar de justicia del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Está cursando posgrados de especialización, ha cursado otros posgrados y participó de programas de formación profesional. Esta es una breve síntesis de su extenso camino y de la preparación que ella tiene en la materia, así que le agradecemos a la doctora, le damos la bienvenida y estamos todos atentos a toda la información que nos pueda brindar. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí, a todos los presentes. Bueno, adhiero a los agradecimientos de la doctora Neonazzi, y muchas gracias por presentarme, Hilda, tan cariñosamente. Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint que preparé sobre el tema del que voy a hablar, que es pensiones no contributivas por invalidez, que la denominamos muy comúnmente en la jerga como pensiones por invalidez. Quédense tranquilos que el PowerPoint lo voy a dejar en el Colegio de Abogados de San Martín para que puedan acceder si lo quieren después de la charla. Bueno, a ver, voy a proceder. Se me escucha bien, ¿no? Creo que sí. Así que vamos a ver. Vamos. Perfectamente, doctora. Muy bien, gracias. Bueno. Ahora voy a tratar de sacar el costado. Es toda la tecnología al alcance de la mano, pero bueno, hay que trabajarlo. También veo que hay mucha gente, por ejemplo, una colega de Mar del Plata, así que esto nos acerca a muchos lugares del país, que eso es muy bueno también. Si fuera presencial, quizás no podrían estar. Bueno, voy a hablar de pensiones no contributivas por invalidez. Están previstas en el artículo 9 de la ley 13.478 y sus normas modificatorias. También me voy a hablar del decreto reglamentario 432 de 1997 y de nuevas resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, que comentaban mis colegas, que han sido durante este año, desde enero a abril, la Agencia Nacional de Discapacidad ha resuelto temas que tienen que ver con la pensión no contributiva por invalidez. Bueno, el marco normativo, como les comentaba, está previsto en el artículo 9 de la ley 13.478, donde facultó al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin recursos propios, y que no estuviera amparada en ningún régimen previsional, o que estuviera imposibilitada de trabajar. A su vez, el decreto 432 de 1997 reglamentó que esta ley, este artículo, digamos, y menciona los requisitos para tramitar, otorgar y liquidar las pensiones, como así también la suspensión y caducidad de las mismas. También se estableció en el punto 7 del anexo del decreto, que reglamenta la ley, que la liquidación y el pago va a ser a través del ANSES por medio de entidades pagadoras que son los bancos, más comúnmente el Banco Nación. Bueno, eso para poner en contexto un poco de en dónde nos estamos abocando en el marco normativo. Bueno, ¿a quién le corresponde? Le corresponde la pensión no contributiva por invalidez a las personas que detenten una disminución del 76% más de la capacidad laboral y que se encuentren en estado de vulnerabilidad social. ¿Qué significa esto de vulnerabilidad social? Significa, según lo que decretaba el decreto, no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia del solicitante, ni familia que pueda proveerlo, lo que se llama amparo familiar. Muchas veces las resoluciones denegatorias de estas pensiones eran por amparo familiar, que establecía que una familia, si tenía bienes o servicios, ingresos, perdón, directamente se lo denegaban por amparo familiar. Bueno, también es una consulta muy asidua es si te necesitas contar o no con CUT. La realidad es que la resolución, perdón, el decreto y el marco normativo no prevé que tengas un CUT, sino simplemente una discapacidad, una disminución en la capacidad laboral del 76% o más, y lo tenés que acreditar con un certificado médico. Actualmente es con un certificado médico digital emitido en un hospital o centro de salud público
con firma del director o directora del mismo. Ahora bien, si partimos de la base que tenemos un 76% de incapacidad, o de capacidad para trabajar, se entiende que la generalidad de las personas poseen un CUT. Ahora, si son menores de edad, lógicamente que vas a presentar el CUT para iniciar el trámite por medio de sus representantes legales. Bueno, los requisitos los reglamenta el decreto 432. Después hubo como modificaciones, que las vamos a hablar a continuación, por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero que no derogó, obviamente, este decreto. Bueno, los requisitos son tener 65 años, acreditar una disminución de la capacidad laboral, como lo habíamos dicho, del 76% más, no estar empleado, ni bajo el régimen de relación de dependencia, como autónomo, monotributista, ser argentino, nativo naturalizado, y tener una residencia de 5 años en el país, y en caso de extranjeros, una residencia mínima continuada de 20 años. Hay un fallo, ya de hace unos cuantos años, respecto al tema de los extranjeros, de una niña boliviana que tenía una incapacidad congénita de por vida, y que se le había negado la pensión justamente por este requisito. Bueno, por medio de un amparo pudo lograr que la admitieran al cobro de la pensión sin tener en cuenta la residencia mínima y continuada de 20 años para extranjeros. Bueno, otro de los requisitos es no cobrar otra prestación, ni el solicitante ni el cónyuge. Otra prestación, jubilación, pensión, retiro, o otra prestación no contributiva. Es incompatible. Y si no tener parientes obligados, que es lo que hablábamos del amparo familiar, y si tuvieran parientes obligados, que es el grupo familiar primario, que estén imposibilitados de requerirle o proporcionarle los alimentos. Otro de los requisitos, no encontrarse detenido a disposición de la justicia, y cuando se trata de un matrimonio, como lo decía anteriormente, solamente uno de ellos puede acceder a la pensión. Es obligatorio el certificado médico, que ya lo comenté antes, que actualmente es el certificado médico digital, que directamente lo solicitás en el centro de salud, que hay una lista ahora justamente en el ANSES, que se descarga como un Excel, a donde te indican cuál es el domicilio del hospital más cercano que tuvieras cerca de tu residencia, y tramitas el certificado, y directamente, es todo online, directamente pasa automáticamente a la Agencia Nacional de Discapacidad. No te lo dan físicamente. Ahora bien, si tenés problemas para acceder a un hospital que tenga conexión a internet y demás, podés hacerlo de manera en papel, como se hacía anteriormente. Lo podés presentar en papel. Bueno, ¿cómo se realiza el trámite? Como lo comentaba anteriormente, se realiza en el ANSES, tiene 2 etapas. La primera es online, por medio de la página web, y con la clave de seguridad social del solicitante, en donde se completan todos los datos y se valida el grupo familiar. Se va a otorgar un turno, y ese turno es presencial, para acercarse a la oficina del ANSES, que sería la segunda etapa. Te presentás en la oficina del ANSES con toda la documentación correspondiente, y en caso de que esté todo ok, te otorgarán un número de expediente con el cual podrás realizar el seguimiento en la página web del ANSES. Una vez iniciado el expediente, ese expediente físico y en papel pasa directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad, quien será la encargada de resolverlo. Bueno, acá digo que es importante mencionar que el trámite es gratuito y no requiere gestor, y es personal. Bueno, ¿qué pasa si te niegan la pensión? Que puede pasar, pasa a menudo. Tenés el trámite administrativo que, presentando un recurso de reconsideración dentro del plazo de 60 días de notificar la resolución, y acreditando o probando de manera fehaciente que tenés derecho a la pensión, al beneficio. Si te rechazan ese recurso de reconsideración, se tienen que esperar 12 meses de notificado el rechazo para tener derecho a una nueva petición de cero. Y ahí dará lugar a una encuesta social, que es el socioambiental, que pasan por tu casa y verifican cómo vivís, si tenés agua, si tenés gas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en todo caso, si no, la otra opción es judicializar el reclamo por medio de un amparo. Que ahí sí necesitarás asistencia de un abogado para que haga la defensa de tu derecho. Bueno, esto es muy importante mencionarlo porque la pensión por invalidez no es retroactiva. Yo esto lo viví alguna vez. Yo tengo dos hijas, ¿no? Una grande y está logrando conmigo. Perdón, ahí él estaba hablando. Bueno, decía que la pensión por invalidez no es retroactiva, que se empieza a percibir o a cobrar al mes siguiente de la resolución del otorgamiento, no es como el resto de las pensiones o jubilaciones, que desde que iniciás el trámite cobras un retroactivo. En este caso, no. Con lo cual, si la pensión, la resolución de la pensión demora 2 años, no cobrás. Pero no solo eso, no es que no cobras la cuantía económica, sino que muchas veces las personas que solicitan este beneficio también lo solicitan para tener el programa médico Incluir Salud, porque no tienen otra obra social ni medicina prepaga que pueda cubrir las prestaciones de salud que requiere por su discapacidad. Entonces muchas veces está ligada al derecho a la salud. Por eso este tema es muy importante ver de resolverlo, porque el atraso condiciona otras situaciones, no solo la cuantía económica, sino también la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad. Bueno, y ahora sí entro a hablar de estos nuevos criterios que comentaba la doctora Nionazzi respecto de la Agencia Nacional de Discapacidad, en donde a partir de este año, por medio de la resolución 8, que se dictó en enero del 2020, se aprobó nuevos criterios de la evaluación socioeconómica o el estado de vulnerabilidad de la persona que solicita el beneficio y de su grupo familiar primario. El grupo familiar primario son padres, cónyuge y conviviente del solicitante. O sea, se estudiaría de otra manera para otorgar o denegar la pensión, no con los parámetros establecidos en el decreto 432. Bueno, en esto se determina por los siguientes criterios: automotores, inmuebles e ingresos. El corte va a ser así. Y yo prefiero que el cupo sea por inteligencia, no por género. Pero si no se da por inteligencia, Perdón, pensé que alguien estaba hablando o se me... Bueno, ¿alguien está haciendo una pregunta? Perdón, por las dudas, no quiero... No, se activó simplemente un micrófono, nadie está queriendo hacer nada. Ok, perfecto. Bueno, el cruce con automotores del titular, cónyuge, padres o convivientes del grupo primario del solicitante, la resolución en el anexo 1 menciona que si poseen un automóvil, el solicitante o su grupo familiar, y es mayor a los 10 años de antigüedad, se considera vulnerable aún, o sea, tendría derecho a acceder a la pensión. No sería un impedimento. Ahora bien, si la antigüedad del vehículo es menor a los 10 años, deberá justificar la adquisición del mismo, detallar los gastos, las patentes, seguros, combustible, cómo solventa el mantenimiento y demás. Muchas veces las personas con discapacidad que poseen un CUT también poseen el libre tránsito, que también acceden a beneficios para comprar automóviles 0 kilómetros con un descuento, con lo cual a eso podría admitirse, entiendo yo que se podría admitir, siempre y cuando tengas la oblea para trasladar a la persona con discapacidad, que lo utilices también en beneficio de esta persona. Bueno, el cruce de inmuebles del titular, padre, cónyuge, conviviente, seguirá considerando vulnerable si es propietario de un inmueble y el mismo coincide con el domicilio del solicitante, de la persona que solicita el beneficio. Si no coincide, deberán justificar el usufructo y la titularidad del bien. Por ejemplo, hubo un caso donde una pareja tenía un hijo con discapacidad y solicita la pensión no contributiva. Cuando se analizan todos los documentos y cruzan la información, porque de hecho lo cruzan en el registro de propiedad, en el registro automotor, para ver si tienen inmuebles a su nombre o titularidad de automotores, advierten que la mujer, la madre del niño, tenía un inmueble, una parte indivisa de un inmueble. Tuvo que acreditar que ese inmueble había sido donado en vida por su padre,
y que el usufructo aún lo detentaba el padre, porque vivía, o sea, ya no vivía ahí, sino simplemente se había hecho una donación con usufructo vitalicio del titular. Entonces con eso pudo destrabar el tema de la pensión y pudo acceder al cobro de la misma. O sea, todos estos datos hay que tener en cuenta porque seguramente lo cruzan. Bueno, y hablando del grupo familiar, también se va a poder acceder a la pensión si los ingresos que perciba el grupo familiar no superan las 4 jubilaciones mínimas. Creo que oscilan alrededor de los 16.000 o 17.000 pesos, hoy no estoy al tanto porque no hago derecho previsional, así que, pero creo que va por ahí. Capaz que Mariela después lo puede aclarar un poquito. Y en cuanto al tema de jubilaciones y o pensiones que perciban sus padres, también hablamos de que se va a seguir considerando vulnerable al solicitante si cobra 4 jubilaciones mínimas. Bueno, con respecto a los ingresos por jubilación o pensión del cónyuge o conviviente, como decíamos en la primera, más atrás, cuando hablábamos de los requisitos del 432, del decreto 432, hablábamos que es incompatible la percepción. No pueden cobrarlo. Cobra uno o no, los dos no pueden cobrar. Cuando hablamos de cónyuge conviviente. Sí la familia, padre o madre sí, pero cónyuge conviviente es incompatible que cobre otro beneficio. Bueno, esos son los cortes nuevos que tiene la Agencia Nacional de Discapacidad para empezar a trabajar en las nuevas resoluciones de otorgamiento o denegación de las pensiones no contributivas. Ya vieron que anteriormente eran mucho más restrictivas con el decreto reglamentario, que sigo insistiendo, no se derogó, sigue vigente, pero con estos nuevos marcos de esta resolución del ANDIS, seguramente podrán acceder un número mayor de personas que requieran la pensión. Bueno, otra de las resoluciones nuevas de la Agencia Nacional de Discapacidad es la 34/20, que se dictó en febrero de este año, que habla del empleo en relación de dependencia del titular de la pensión. Esto traía aparejado muchas complicaciones antes de esta resolución. La persona que accedió a una pensión no contributiva por invalidez no es que no quería, quería conseguir un trabajo, pero le implicaba un tanto cuestiones administrativas con la pensión. Perdía la pensión, iba a trabajar, quizás trabajó un tiempo, no continuaba por tema de salud o por el tema que sea, porque nos pasa a todos, personas con discapacidad o no, y no podían rehabilitar nuevamente la pensión, se quedaban sin la pensión. Entonces, esta resolución viene a paliar ese tema y menciona que tendrán derecho a seguir cobrando la asignación, siempre que no superen su sueldo, digamos, el sueldo que perciban de manera contratada en relación de dependencia, no supere las 4 jubilaciones mínimas netas. El mismo corte que venimos viendo con respecto a si accedes o no a la pensión. Acá estamos hablando de gente que ya tiene pensión y que sale a la vida laboral y que quiere trabajar, que es contratada laboralmente. Bueno, como venía diciendo, trata de garantizar el derecho al trabajo digno registrado en los términos de la convención. Y que frente a la pérdida del trabajo, que puede ser por cualquier cuestión, el acceso inmediato al beneficio que estaría suspendido. Bueno, y la última modificación, que esta sí se dictó dentro del aislamiento y la cuarentena que seguimos estando, el 22 de abril, habla sobre la modificación del sistema de pensiones no contributivas para beneficiarios que cumplan la mayoría de edad, 18 años. Esta resolución es la 93/20 y establece que las personas que cobran una pensión no contributiva por invalidez, a los 18 años, una vez cumplido la mayoría de edad o emancipado por casamiento, cobran directamente ellos la pensión. Piénsense que antes de esta resolución, el modo de actuar era que la persona con discapacidad beneficiaria de esta pensión siempre percibía el padre, madre o tutor.
la pensión, la cobraba ella. Directamente, cuando cumplía los 18 años de edad, se le notificaba desde la Dirección Nacional de Apoyos Económicos y Liquidaciones, expensiones, que caía ese poder, digamos, para poder seguir percibiendo la pensión, y de alguna manera los obligaban a judicializar una determinación de la capacidad jurídica al solo efecto de poder seguir cobrando una pensión. Era un desacierto terrible. Con lo cual, lo que vino a tratar de paliar esta resolución del Landís es, primero, decir que todas las personas con discapacidad tienen capacidad, como el resto de las personas, en igualdad de condiciones. Y en caso de no poder hacerse entender y demás, sí podrá judicializar la restricción o limitación de la capacidad para poder tener un apoyo que pueda cobrar la pensión. Bueno, y acá menciono un poco cómo trabaja la Agencia Nacional de Discapacidad. Dice que enviará una carta certificada, indicando al propio beneficiario que cobrará directamente la pensión. También notificará al ANSES para que el banco le pague a esa persona con discapacidad a partir de que tenga 18 años. Y esa notificación debe ser con una antelación mínima de 3 meses, a la fecha que el titular cumpla los 18 años de edad. Bueno, acá lo comentaba, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo dice que es el trámite la resolución del Landís? Bueno, mayores de edad se tienen que presentar por sí solos en la ventanilla única del ANSES o con sus apoyos extrajudiciales. Que estos tienen que respetar su voluntad para que puedan hacer el trámite, le indiquen cuál es la documentación, cómo se va a llevar a cabo y demás. Y el ANSES debe garantizar la accesibilidad de la comunicación mediante medios aumentativos y alternativos de comunicación y o lengua de señas, para que la persona con discapacidad comprenda el trámite que va a realizar, los plazos, documentación, etc. Dice que si concurre personalmente y se hace entender o se expresa, y el personal que lo tiene del ANSES entiende que comprende lo que le está comentando del trámite, iniciará el trámite en forma personal y con su sola firma. Si concurre con sus apoyos, iniciará el trámite con su firma y la de 2 apoyos de personas que él designe. Pero bueno, esto trae aparejado algunas críticas, porque habla de 2 apoyos, cuando el apoyo puede ser 1, puede ser una ONG, puede ser 2, 3. El sistema de apoyo lo elige la persona con discapacidad, y se entiende que si hablamos de apoyos extrajudiciales, no están designados judicialmente por una sentencia. O sea que una persona con discapacidad puede tener una sola persona de confianza que quiera que lo acompañe en estos asuntos, y entonces acá como que te obliga a que sea 2 apoyos, como la normativa que exige 2 testigos de la misma manera. Eso es un poco cuestionado, pero bueno, se entiende el fin de la resolución. Bueno, en el caso de que exista una imposibilidad de interaccionar con su entorno y que no se pueda hacer entender por ninguna forma, expresar su voluntad, entonces dice que ahí sí comunicará esa situación a la Defensoría Federal de Menores e Incapaces. Bueno, acá puede haber dos cosas, a ver si existe, si esta persona realmente, la persona con discapacidad, está absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad, quizás ya tenga un juicio de restricción de la capacidad jurídica, y también pueda tener sus apoyos conforme a la sentencia. Con lo cual, bueno, ya estaría judicializado la situación. Y bueno, por otro lado, después ahí es como medio confuso, a mi criterio, porque después dice, en caso de que exista un juicio de restricción de la capacidad, se requerirá la firma de las personas a las que el juez haya designado como apoyos, y copia del testimonio judicial. Bueno, también, cuando inicias una restricción de la capacidad jurídica, quizás la iniciás no solo por la pensión, sino que por ahí te restringen la capacidad para otras cosas, pero no para hacer un trámite en la administración pública. Te restringen para disponer, quizás. Entonces, por ahí, si tenés una restricción de la capacidad jurídica, no esté dentro de las restricciones no poder iniciar el trámite
de la pensión no contributiva. Pero bueno. Bueno, y por último quiero comentarles qué pasó desde el 20 de marzo, que entramos en ASPO, con las pensiones durante la cuarentena. Estas pensiones, pensiones no contributivas por invalidez. Bueno, no se están iniciando nuevos trámites respecto a estas pensiones. ANSES no habilitó la ventanilla única. Yo ayer, de casualidad, entré para ver si podía iniciar el trámite online, y está el link para entrar. Podés entrar, iniciar el trámite online. No creo que pueda hacerse presencial de momento, porque están con guardias mínimas en ANSES y no están atendiendo personalmente, y entiendo que esto lo van a tener que resolver en breve, porque ya llevamos muchos meses. Actualmente contamos con 140.000 pensiones no contributivas por invalidez en trámite. Según información de la Agencia Nacional de Discapacidad, se estarían resolviendo el 50% en lo que queda de este año y el otro 50% restante durante el año 2021. De todas maneras, el atraso es considerable. Vuelvo a repetir que las pensiones no contributivas por invalidez no son retroactivas, o sea que no tenés derecho a cobrar un retroactivo cuando te la concedan. Y para mí tiene un otro prejuicio, otra incidencia que está dentro del ámbito de la salud, porque muchas de las personas que acceden a estas pensiones lo hacen también para estar incluidas en el programa médico Incluir Salud, que te otorga el Estado, porque no tienen otro agente de salud al que acudir, solo el hospital público. Entonces, está ligada a un certificado de discapacidad, a unas prestaciones que requiere su estado o necesidad de discapacidad, y si no tenés la pensión, no entras al programa médico Incluir Salud. Con lo cual ahí está vulnerando el derecho a la salud. Bueno, por otro lado, la Agencia Nacional de Discapacidad contrató un servicio para escanear la documentación, los expedientes físicos que se encuentran en papel, estos 140.000 que les estoy comentando, y bueno, para poder empezar a resolverlos de manera online. Y por último, bueno, comentar que los beneficiarios de las pensiones por invalidez percibieron el bono de 3.000 que otorgó el gobierno a los efectos de paliar los graves efectos económicos que se originaron con la pandemia del COVID-19. Y bueno, eso es todo. Les saludo, muchas gracias por escuchar. Si tienen alguna consulta, voy a dejar de compartir, sin ver. Bueno, muchas gracias, Suyay. Sí, tenemos algunas consultas que han hecho las personas que estuvieron escuchando. Bueno, hay algunas cosas que por ahí me parece que está bueno que podamos puntualizar. Las pensiones no contributivas, de acuerdo a lo que nos contaste, entonces no son compatibles con otro tipo de prestaciones, porque esto va a responder a algunas de las preguntas que nos están haciendo. O sea, que dentro de un grupo familiar solo una persona puede tener una pensión no contributiva, ¿verdad? No, dentro de un grupo familiar, si son cónyuges, el cónyuge conviviente, solo uno de ellos puede tener una pensión. Ahora, si son padre, madre, sí pueden tenerlo. La incompatibilidad está en el cónyuge conviviente. Perfecto, entonces quedó clara una respuesta que justamente estaban haciendo en relación al cónyuge que ahora iba a jubilarse, y entonces quería saber si también podía sacar la pensión. Entonces, no. Ellos son incompatibles. Sí. Perfecto. Después, yo lo que quería sugerir también, que más allá del ANSES, que ya muy bien nos explicaste que lamentablemente no está dando los turnos, también se puede recurrir, a lo mejor en otros momentos, no en estos, a las direcciones de discapacidad de los municipios, que muchas veces apoyan en la realización de este tipo de trámites. Así que a veces si alguien tiene alguna duda y demás, pueden recurrir a las direcciones que pueden apoyarlos en la tramitación. Algo también que queríamos puntualizar y que para que quede claro y que sí manifiesta lo importante que para muchas personas representan estas pensiones, que es lo que remarcaste, que era tener una prestación de salud. Sí. Eso es sumamente importante porque más allá que sea un programa, tiene la obligación de cumplir con las prestaciones de la 24901, y eso muchas veces, bueno, trae tranquilidad a la gente que no tiene cómo acceder, ¿no?, a otra prestación.
Lo que queríamos remarcar que más allá de que existen muchos inconvenientes muchas veces con este tipo de prestación, el tenerla ya cuenta con alguien que está obligado a dar algo, a dar un servicio. Lo que estaban preguntando acá, que quedó pendiente, es si después podemos pasarle cuáles son los autos del amparo donde una niña sí, por supuesto, extranjera sí, pudo... lo tengo. Sí. Bueno, entonces nosotros después lo podemos, si lo tenés ahora lo decís, si no después nosotros lo pasamos, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema. Perfecto, así ya. Y después, por lo general, dejaste muy en claro sobre todo la necesidad de que se puedan activar un poco estas pensiones, que se puedan otorgar más por la situación de crisis que está atravesando todas las personas, y en especial las personas con discapacidad, que son grupos más vulnerables y que muchas veces esta pensión hace la diferencia. Si bien siempre nosotros desde el instituto y abrazando siempre el tema del modelo social decíamos que en algún momento estas pensiones no sean necesarias, porque eso va a implicar que las personas tienen acceso al trabajo y a otras cuestiones, bueno, en este momento eso no está pasando. Así que bueno, sería importante entonces que se reactive y que puedan entregarse, porque como digo, hacen una diferencia, aunque los montos no son significativos, pero muchas veces sí representativos para muchas familias, ¿no? Y para muchas personas. Y después, lo último, esta última resolución de la ANDIS, que hablaba sobre la autonomía de las personas después de los 18 años para poder cobrar ellos su dinero y poder administrarlo siempre y cuando esas posibilidades estén, y si no, con un apoyo, bueno, recoge en cierta manera, recoge el modelo social. Lo recoge desde... Como bien dijiste. Exacto. Desde los considerandos lo viene recogiendo. Quizás hay articulados que tienen un poquito de crítica, a mi criterio, vuelvo a insistir, entiendo cuál fue el punto de la resolución y a qué apunta, pero quizás hay cosas que no tienen un porqué, de tener dos apoyos, de venir con dos apoyos a la firma. Esos temas es como... es sumarle otro trámite a una persona con discapacidad, que ya es bastante lo que llevan para transitar y tener que solicitar las pensiones, sumarle otro trámite más y decir, bueno, si no tenés dos personas que acá firmen, que además entiendo que no deben ni tener que firmar, sino simplemente ir y apoyar, porque el apoyo es que te intenten explicar de cómo, para que entiendas a qué vas a solicitar, cómo va a ser el trámite y demás, pero si también el ANSES tiene el medio alternativo para bajar el lenguaje liso y llano, para que la persona entienda, ¿por qué con un apoyo que encima es extrajudicial? Porque lo que dice es extrajudicial, tienen que ser dos. Claro. La persona tiene uno, es lo que decía, un ejemplo, ¿no? O tiene una ONG. Claro, porque está dando las herramientas para que sea accesible, o sea, está diciendo la misma norma, bueno, medios alternativos de comunicación y demás, como para darle las herramientas al ANSES para que pueda comunicarse con la persona, como bien decís, y que, bueno, me parece que sí, que estas cuestiones habría que ajustarlas, y seguramente cuando puedan implementarse, tendrán que ajustarlas. Así que, bueno, te agradecemos, no sé si querés sumar o concluir una cuestión, pero te agradecemos por tu exposición y por aclararnos entonces estos temas. No, solamente que desde cualquier ámbito que trabajemos, si trabajamos en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, siempre bregar para que empoderar a la persona con discapacidad, para que pueda ejercer sus derechos dentro del modelo social, como bien decimos, que está ya previsto en nuestra convención, y esa capacidad jurídica que tiene, no quitársela con otras resoluciones o pequeñas trabas burocráticas que quizás no vienen a cuento, digamos. Eso solamente. Y muchas gracias por escucharme a todos, y bueno, dejo el PowerPoint y voy a dejar a exposición también el fallo que comenté. Bueno, muchas gracias, Ullay, muy amable, muchas gracias por compartir este espacio, y le damos la palabra a la doctora Liliana Nesosi para continuar entonces con nuestra otra compañera, la doctora Mariela Roldán.
No se está escuchando. Doctora, no se le escucha porque tiene el micrófono apagado. Volvemos. Ahora sí, ¿no? Ahora se fue. A ver, esto de la tecnología. Bueno, gracias, doctora Hilda. Gracias también, Suyay, por la exposición tan clara. Nos quedó muy claro todo lo que expusiste y realmente es como vos decís, ¿no? Que no generemos más obstáculos que los que ya viene teniendo este colectivo de personas con discapacidad y que tanto ejemplifica la convención y el modelo social, ¿no? Ese cambio de mirada que tenemos que centrar en las personas con discapacidad. Y tenemos un montón de normativas y de herramientas para seguir adelante y perseguir los derechos que ellos tienen. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Mariela Roldán, que nos va a hablar de retiros por invalidez, las contingencias de estos retiros, quién es aportante, los problemas que surgieron, problemas generados por el aislamiento social preventivo y obligatorio, quiénes pueden acceder. Bueno, la palabra la tiene la doctora, me estaba olvidando, la doctora Mariela Roldán, fue asesora legal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente está cursando un posgrado en familia, de UBA en familia, infancia y adolescencia. Es abogada de familia, abogada previsionalista, abogada laboralista. Bienvenida, Mariela, te escuchamos. Un gusto tenerte entre nosotros. Bueno, la doctora también es miembro del Instituto de Discapacidad al cual pertenecemos. Bienvenida, Mariela. Gracias, Lili, por la presentación. Bueno, en un principio quiero agradecer al colegio, al instituto, a vos, Liliana, a Hilda, por invitarme a dar esta charla sobre los problemas que estamos teniendo para el inicio de los retiros por invalidez. La charla surgió justamente por esto que comentó la doctora Suyay Pérez Montenegro, de que desde el mes de marzo, desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, las oficinas de ANSES en un principio cerraron sus puertas, suspendieron todos los turnos de pensión contributivas, retiro por invalidez y jubilaciones, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, comenzaron a implementar sistemas para poder dar inicio a los trámites previsionales, pero estamos en el mes de agosto y todavía no tenemos la opción a través del sistema de atención virtual de iniciar retiros por invalidez, tampoco pensiones no contributivas, y en el tema de jubilaciones, pensiones, se están pudiendo iniciar de manera electrónica, pero también de manera presencial con inconvenientes para la solicitud de turnos. En el tema de retiros por invalidez, yo en el PowerPoint que voy a compartir con ustedes, les puse las respuestas que está dando el organismo a las personas que tienen pendiente el inicio del trámite, como así también que se ha quitado la opción para solicitar el turno para tramitar un retiro por invalidez, y tampoco está la opción de tramitarlo a través del sistema de vulnerabilidad social, disculpen, del sistema de atención virtual. Como venía bien hablando la doctora Suyay Pérez Montenegro, son personas con una especial vulnerabilidad social por su incapacidad laboral, y bueno, es importante que la charla en la que estamos todos hoy, es importante saber qué consecuencias les trae con respecto a los derechos y los requisitos a estas personas que ANSES, después de más de 4 meses, no dé inicio a estos trámites. Yo hice un resumen en un Power que les voy a compartir para que podamos ver de qué se trata el retiro transitorio por invalidez. A ver, me aguardan, a ver. Pongo compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo ven. A ver, aguarden un segundo. Ahí está. No carga.
¿Me escuchan? Sí, Mariela, te escuchamos. ¿No podés compartir el Power? Sí, estoy haciéndolo, a ver si me aguardan. Abajo la flechita verde. Sí, sí, es lo que estoy tocando. A ver ahí. ¿Ahí lo pueden ver? Ahora sí, ahora estamos viendo. Fíjate si podés ponerlo en pantalla completa, si no, no te preocupes, así igual lo vemos perfecto. Sí, a ver, aguardo un segundo. Ya estamos todos habituados a estas modalidades de compartir y demás, y siempre algo pasa, no te preocupes. Si no, déjalo así, no hay problema. Sí, no sé por qué no me permite compartir, ponerlo en pantalla completa. No hay problema, lo podemos ver así vas avanzando, no te preocupes. ¿Qué quieres hacer? ¿Compartir pantalla completa? Esa es pantalla completa. Bueno, ¿lo ven así? Perfecto. A ver si lo podemos ir pasando de esta forma. Bueno, yo voy a hablar del retiro transitorio por invalidez, que después se convierte en definitivo. Es un trámite establecido en la Ley de Jubilaciones y Pensiones, la 24.241, en los artículos 48 a 52 de la ley. Con respecto a esta prestación previsional, la principal diferencia con las pensiones no contributivas, que bien explicó la doctora Soyay Pérez Montenegro, que este tipo de prestación previsional es una prestación contributiva, la pueden solicitar las personas que tienen aportes en el sistema de seguridad social, ya sean trabajadores en relación de dependencia o trabajadores autónomos o monotributistas. Bueno, como bien les decía, es un trámite previsional que cubre la contingencia social de la invalidez a las personas que se incapacitan laboralmente. En un principio es transitorio y luego, de pasado 3 años, si permanece la incapacidad laboral, se convierte en definitivo. La incapacidad la determina una junta médica y tiene que ser igual o mayor al 66% de incapacidad laboral. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Ustedes ven cuando estoy pasando las filminas? Sí, vemos perfecto. Perfecto. Bueno, ¿quiénes pueden acceder a un retiro transitorio por invalidez? Está establecido en el artículo 48 de la ley 24.241. Son las personas que se incapacitan en forma física o intelectual, pueden tener una discapacidad o no, y no es necesario el certificado CUD. Esto es una consulta recurrente de los clientes cuando vienen al estudio, de si el certificado de discapacidad, certificado único de discapacidad, les da derecho a acceder a este beneficio, y siempre suelen consultar si los porcentajes, la gente cree que en este certificado están establecidos porcentajes, pero no es así, y no es un certificado que genere derechos en materia previsional. Entonces, que la persona lo tenga o no es independiente para este trámite previsional de retiro por invalidez. Dice el artículo 48 de la ley 24.241 que tendrán derecho al retiro por invalidez los afiliados que se incapaciten física o intelectualmente en forma total o por cualquier causa. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produce en su capacidad laborativa una disminución del 66% o más. Se excluyen las invalideces sociales y de ganancias. Y otro requisito es que no hayan alcanzado la edad jubilatoria establecida para acceder a la jubilación ordinaria, ni se encuentren percibiendo una jubilación en forma anticipada.
La determinación de la disminución de la capacidad laborativa del afiliado será establecida por una comisión médica cuyo dictamen deberá ser técnicamente fundado conforme a los procedimientos establecidos en esta ley y los que dispongan el decreto reglamentario de la presente. Bueno, me pareció importante transcribirle el artículo 48 de la ley que habla sobre los requisitos para acceder a esta prestación. En este punto me parece importante hacer una distinción entre discapacidad e incapacidad. Yo aquí les dejo un concepto plasmado en el PowerPoint, pero lo que quiero manifestar es que puede existir una persona que tenga una discapacidad y no necesariamente esté incapacitado laboralmente para trabajar, y viceversa, puede existir una persona con una incapacidad laboral que no tenga una discapacidad. Bueno, repetimos los requisitos: tener una incapacidad física o intelectual total del 66% o más. Esta incapacidad lo define una junta médica. Luego del valor al paciente, no haber alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria y cumplir con la condición de aportante regular o aportante irregular. Tener en cuenta que para las solicitudes de este beneficio es importante iniciarlo en forma temporal a la situación que me genera la incapacidad laboral, como así también temporalmente al cese, ya sea de la relación de dependencia o de los aportes autónomos. ¿Quién determina el porcentaje del 66% de incapacidad? Una junta médica, que depende de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Su resolución, esta junta médica emitirá un dictamen fundado y su resolución será apelable ante la Comisión Médica Central y posteriormente ante la Cámara Nacional de Seguridad Social. El plazo para apelar es de 5 días. El turno para la junta médica lo otorga ANSES. A la entrevista con la junta médica es recomendable asistir con toda la documentación médica, ya sean certificados médicos y estudios complementarios. También la junta médica, que es una entrevista con un médico en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o en las comisiones jurisdiccionales de cada provincia, en dicha junta nos entrevistamos con un médico, hará una evaluación general y también el médico podrá ordenar estudios complementarios o interconsultas con un especialista de acuerdo a la incapacidad que presente la persona y lo requiera, para emitir este dictamen que se va a realizar. Otro requisito indispensable, lo reiteramos y abundamos en el mismo, es que no tenga el solicitante de esta prestación no haya cumplido la edad jubilatoria. La edad jubilatoria en el régimen general es las mujeres 60 años y en los hombres 65. En regímenes especiales e insalubres hay otros requisitos de edad y de aportes. Bueno, acá vamos a hablar de los requisitos de aportes que requiere esta prestación contributiva por invalidez. La persona tiene que tener aportes. La ley hace una distinción entre aportante regular y aportante irregular. Es aportante regular quien tenga aportes en los últimos 30, disculpen, quien haya aportado como mínimo 30 meses dentro de los últimos 36 meses anteriores a la solicitud del beneficio. Esa es la primera distinción de aportante regular. Y también será aportante regular quien cumpla con el mínimo de aportes requeridos para iniciar el trámite de jubilación. O sea, una persona que no tenga 65 años, pero que sí tenga 30 años de aportes y esté incapacitado laboralmente. Es importante aclarar que hoy en Argentina no existe la jubilación anticipada. O sea, una persona
que tiene los 30 años de aportes o más y no tiene la edad para jubilarse, no va a poder ingresar una jubilación ordinaria. En los casos de trabajadores autónomos es importante saber que los pagos tienen que estar realizados dentro del mes calendario. Bueno, reitero la importancia de iniciar la prestación, la solicitud de la prestación en forma inmediata al cese de la relación laboral. Y también es importante aclarar que este tipo de prestación se puede solicitar estando vigente la relación laboral. Puedo solicitar la prestación estando vigente la relación laboral y una vez que estando vigente la relación laboral y una vez que sale el dictamen, disculpen, ¿ahí me escuchan? Sí, Mariela. Bueno, y una vez que sale el dictamen, agregar el cese, que me lo va a requerir ANSES, para el otorgamiento del beneficio. El carácter antirregular se adquiere teniendo 18 meses de aportes dentro de los últimos 36 meses anteriores a la solicitud del beneficio. También se adquiere el carácter de aportante irregular habiendo aportado 12 meses dentro de los últimos 60 meses anteriores a la solicitud de la prestación y poseer la mitad del total de años de aportes exigidos por el régimen común, 30 años. O sea, se es aportante irregular si tengo 18 meses en los últimos 36 a la solicitud del beneficio, o si tengo la mitad de los aportes del régimen general, o sea, 15 años, y en los últimos 60 meses cuento con 12 meses de aportes. Bueno, el trámite es ante el ANSES. Esta prestación se solicita un turno a través de la página web, que como les comentamos, estamos teniendo inconvenientes para solicitarlo. El día del turno la persona debe acreditar su calidad de aportante regular o irregular con derecho. Se acredita solo la calidad de aportante, no es necesario llevar ninguna documentación médica al turno con ANSES. El día del inicio del trámite previsional, ANSES otorga un turno para la comisión médica, donde el solicitante de la prestación será entrevistado por un médico, quien evaluará su condición general, justo con sus antecedentes médicos. Podrá ordenar estudios y o consultas médicas complementarias, las cuales serán gratuitas. La comisión médica emitirá un dictamen en el que se notificará el solicitante del beneficio a su domicilio y ANSES el que determinará el porcentaje de incapacidad. Este dictamen es apelable. El dictamen que estableció la capacidad igual o mayor a 66%, otorga el beneficio al retiro transitorio por invalidez. Este retiro, después de 3 años, se podrá convertir en un dictamen definitivo por invalidez, en un retiro definitivo por invalidez. Así dice el artículo 50 de la ley 24.241, transcurridos 3 años desde la fecha del dictamen transitorio, la comisión médica deberá citar al afiliado a través de la administradora y procederá a la emisión del dictamen definitivo de invalidez que ratifique el derecho al retiro definitivo por invalidez o lo deje sin efecto en un todo, de acuerdo con los requisitos establecidos en el inciso A del artículo 48 y conforme las normas a que se refiere el artículo 52. ¿Me escuchan bien hasta ahí?
Perfecto, muy bien. Mariela. Sí, sí. Perfecto. Bueno, continuamos a pesar de los problemas técnicos. Bueno, Este nos pasa plazo, a todos. este plazo de los 3 años para convertir el retiro transitorio por invalidez en definitivo, podrá ser prorrogado excepcionalmente por 2 años, si la comisión médica lo considera. El dictamen definitivo por invalidez también será recurrible ante los mismos organismos que se podía recurrir el dictamen transitorio por invalidez, o sea, ante la Comisión Médica Central y ante la Cámara Nacional de Seguridad Social. En la práctica es importante mencionar que si bien la norma lo establece, que a los 3 años se deberá convertir el retiro transitorio en definitivo, y que esa conversión la deberá gestionar la administradora, la realidad es que no se suele hacer y es aconsejable para quienes perciben esta prestación que se presenten espontáneamente ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para que lo evalúen nuevamente y establezcan este porcentaje del 66% más nuevamente a los fines de convertir el retiro transitorio en definitivo. Bueno, estas son situaciones que se dan siempre en el estudio cuando me vienen a ver o derivados por otros colegas, las personas que quieren iniciar un retiro por invalidez, que muchas veces están cobrando el seguro por desempleo. Son prestaciones que son compatibles, pero no se acumulan. Muchas veces las personas tramitan el seguro de desempleo posterior al cese por su situación de vulnerabilidad, que tienen una incapacidad física o psíquica y necesitan la obra social, y esta circunstancia hace que pierdan el derecho al cobro retroactivo del retiro por invalidez. A diferencia de lo que comentó la doctora, las prestaciones no contributivas no generan derecho retroactivo, el retiro por invalidez sí, desde el momento que cesó la relación laboral y que el solicitante hizo el pedido de la prestación. Entonces, si yo estoy cobrando un seguro de desempleo, cuando se emita el dictamen, voy a dejar de comprar el seguro por desempleo y voy a pasar a cobrar el retiro por invalidez, pero recién en esa circunstancia y voy a perder los meses anteriores del retiro, que los montos son sustancialmente diferentes. Una prestación por desempleo no es lo mismo que un retiro por invalidez que se calcula en base a las últimas remuneraciones del trabajador. Bueno, el retiro por invalidez es una prestación sustitutiva de la remuneración del trabajador, se calcula en base a las últimas 60 remuneraciones del trabajador. El desempleo es un monto fijo muy inferior. En las condiciones incapacitantes de salud, ante un cese en la relación laboral, se tramita el seguro de desempleo para mantener la obra social. Si simultáneamente solicito un retiro por invalidez, perderé el derecho al cobro del retiro en forma retroactiva desde el inicio o del cese de la relación laboral, si fueron ambas circunstancias simultáneas. Bueno, los problemas generados por el asco, que bien comentó la doctora, también están presentes y afectan principalmente en el derecho de regularidad en los aportes o que tienen las personas que quieren iniciar este tipo de prestaciones. Con el cierre de las oficinas de ANSES generado por el aislamiento social preventivo y obligatorio por el virus del COVID-19, se encuentran suspendidos los inicios de los retiros transitorios por invalidez, como así también en algunas jurisdicciones los turnos en las comisiones médicas. Hasta hoy ANSES no ha reprogramado los turnos por retiros por invalidez. Tampoco se puede dar inicio a este tipo de prestación a través del sistema de atención virtual, que de a poco y en forma lenta va incorporando nuevos trámites a realizar a través del mismo.
El sistema de turnos de ANSES para el resto de las prestaciones previsionales también funciona de forma deficiente. Esta situación genera la pérdida de la regularidad de aportes requerida para el inicio de los trámites de retiros por invalidez. La demora injustificada de la administración en el inicio de los trámites previsionales y en la resolución de los que se encuentran en proceso está generando perjuicios irreparables de carácter económico y alimentario a los administrados, como así también perjuicios frente a los agentes del servicio de salud, obras sociales y prepagas para personas con especial vulnerabilidad social en materia de salud. Bueno, yo acá les comparto la respuesta que da ANSES a través del sistema de atención virtual. Le dice a la persona: buenos días Miguel, le cuento que la opción de retiro por invalidez aún no está disponible para realizar en forma virtual. Deberá esperar a que se habilite dicho trámite en las oficinas de ANSES. Y bueno, sí les da un saludo, le dice que no le puedan dar inicio al trámite, y por un plazo indeterminado, no se sabe cuándo se va a solucionar esta situación. Y acá tenemos la pantalla de la atención virtual de ANSES, donde ustedes podrán ver cuáles son los trámites que se puedan realizar a través de esa atención. Y verán que el retiro por invalidez no se encuentra disponible. También le pongo la pantalla de turnos, donde también se quitó la opción para solicitar un turno por el retiro por invalidez. Y para cerrar la charla y la exposición, quería comentarles cuáles son las otras prestaciones previsionales disponibles para las personas con discapacidad. Entre ellas podemos mencionar, que darán motivo a una próxima charla, pensiones derivadas por discapacidad, por fallecimiento de un trabajador en actividad o un jubilado, pensión no contributiva por invalidez, jubilación por minusvalía, jubilación por ceguera congénita y asignación por hijo discapacitado. Bueno, a pesar de los problemas técnicos, espero que me hayan podido escuchar y haya resuelto todas las dudas. Gracias. Sí, perfecto, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias Mariela. Muy claro. Acá tenemos algunas preguntas de los chats. Voy a ir viendo. A ver, voy un poquito más arriba, sí. A ver, se fue. Ay, esto de la tecnología, qué difícil. Bueno, a ver, muchas felicitaciones, saludos. Acá dice, doctora, ¿cuál es el amparo que admitió una pensión no contributiva para la niña boliviana con la enfermedad congénita? Eso creo que fue... Sí, fui yo lo voy a compartir. Cuando mando el PowerPoint, mando también el fallo, así lo tienen. Bueno. A ver, estos son todos chats, vamos a ir un poquito más abajo. Me niegan un trámite porque en el alta de monotributo no presenté la declaración jurada de salud. ¿Qué puedo hacer? Hola. Bueno, ese es un requisito que está establecido en la ley de jubilaciones y pensiones. Es un requisito legal para el inicio de los trámites que está establecido en la ley. Depende de la situación de la persona, bueno, iniciar algún tipo de acción judicial para acreditar que cuenta con los otros extremos y que no cuenta con este requisito. Bueno, sí, acá nos preguntan si es posible que corresponda el retiro por invalidez, como podríamos saber, previo a que la persona vaya a la junta médica, si la incapacidad que posee corresponde al porcentaje y si hay alguna tabla. ¿Alguna tabla que indique aproximado por diagnóstico? Sí, hay un baremo que utiliza la comisión
y no se puede otorgar en forma anticipada a la evaluación de la Junta Médica y a la determinación del porcentaje de incapacidad. Sí, acá hay otra persona que dice, además del cese laboral, algunas UDAI solicitan la baja temprana de AFIP. ¿Cómo se tramita y si es estrictamente necesario? Bueno, yo entiendo que la van a requerir cuando esté acreditado el porcentaje de incapacidad para acceder al beneficio. Sería con el mismo criterio que en la relación de dependencia. No es necesario presentar el cese al inicio de la prestación previsional. Se va a requerir como condición para acordar el beneficio una vez que esté dictaminado el porcentaje de incapacidad y que la persona cuente con los derechos para acceder al beneficio. Claro, acá había otra pregunta que la respondió la doctora Gladys Domínguez. ¿Qué tal, doctora del Instituto de Seguridad Social? Un gusto que esté con nosotros. Y era sobre el subsidio por desempleo, ¿no? Donde sí tiene retroactivo, que vos lo aclaraste muy bien, desde el momento del dictamen, ¿no? Y que también se computa como aporte. Exacto, eso es importante. No sé si lo dijo la doctora Gladys. Gracias por estar presente. Y sí, exactamente, el seguro por desempleo también genera aportes. Y esos aportes se pueden utilizar para la regularidad. Bueno, a ver si tengo otra. Si una persona de 66 años se encuentra trabajando y se incapacita, pero no cumple con los años de aportes, ¿puede pedir el retiro por invalidez? Bueno, en un principio, si no cumple con la condición de aportante regular o aportante irregular, ANSES no le va a dar inicio al trámite previsional. Claro, sí, porque es uno de los requisitos, no ser aportante regular o irregular según lo que dictamina ANSES. Recuerde que es una pensión, es un retiro, es una prestación previsional contributiva, y el único requisito que solicita ANSES para dar inicio al trámite es que la persona cuente con los aportes. Exacto. Perdón, porque yo soy quien formulé la pregunta. Mi pregunta iba a lo siguiente: si una persona, un hombre de 66 años que continúa trabajando porque no tiene los 30 años para poder acceder a la jubilación y tampoco existe una moratoria que hoy a la cual pueda acogerse, si esa persona se incapacita trabajando, ya tiene más de 65 años, ¿puede llegar a pedirse el retiro por invalidez? Porque jubilarse no va a poder. Bueno, sí hay moratorias vigentes. Está la moratoria de la ley 24.476. Claro, pero depende del caso. Claro, depende del caso. Claro. La 24.476 y la 26.970 solo las mujeres. En ese caso en particular, se incapacita trabajando y es mayor de 65 años. Exactamente. Si bien está excluido para las personas que tienen la edad jubilatoria, si no tienen los requisitos, los años de aportes para acceder a la prestación, yo entiendo que se podría dar inicio al trámite, porque cumple con el resto de los requisitos y no cumple con los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria. Ok, listo. Gracias. Bueno. Muchas gracias, doctora. También muy claro esto de que no es necesario, o sea, con el certificado CUD no genera derechos previsionales, que muchas veces la gente piensa que sí, solamente sabemos que el certificado CUD genera derechos a la salud, a las prestaciones, al transporte y demás. Muy, muy claro. Bueno, a ver, veo uno más que creo que sí, ya lo contestamos. Acá, Nicolás Pecorelli, ¿es obligatorio presentar el formulario de certificación de servicios y remuneraciones? ¿Se puede hacer vía web? No, no es obligatorio presentar el certificado de servicios y remuneraciones en la medida que los aportes están registrados en ANSES. Las personas, para chequear si sus aportes están registrados en ANSES, pueden sacar una clave de seguridad social, y con esa clave hay un sector hay un menú que habla del trabajo, y ahí podrán consultar su historia laboral y chequear que estén registrados todos sus aportes.
Si no están registrados los aportes, no es requisito contar con el certificado. Si están, puedo iniciar el trámite, y si no están, ahí sí voy a necesitar llevar un certificado de servicios y remuneraciones. Esta sería la última, y ya vamos cerrando. Consulto si mientras esperamos perdemos la regularidad, ¿es precedente de algún colega que haya sido judicializado? Bueno, hubieron judicializaciones de expedientes en distintas provincias. El tema es que la situación epidemiológica de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA es distinta al resto de las provincias, y esta situación en la mora de la administración en dar inicio a este tipo de trámites que son de carácter alimentario y afectan el derecho a la salud, sí da los argumentos para iniciar un amparo en sede de Seguridad Social. Y yo creo que yo no tengo ahora ninguna resolución al respecto, pero sí creo que se van a ir generando porque ya es excesivo el tiempo y las personas están perdiendo esta regularidad necesaria que exige la ley. Bueno, muchas gracias. Acá la última. ¿Qué pasa con los retiros transitorios por invalidez? ¿Cuándo se vencen los 3 años? ¿Los citan directamente o hay que realizar algún trámite? Y en esta época de ASPO, ¿cómo se está manejando, doctora? Bueno, las comisiones médicas no están trabajando en el ASPO. Bueno, eso es uno de los motivos por los cuales ANSES manifiesta que no puede dar inicio a los retiros por invalidez ni resolverlos desde el inicio del aislamiento. No recuerdo la otra pregunta, Lili, reitéramela, por favor. Cuando se vencen los 3 años, si los citan directamente o hay que realizar algún trámite. Muchas veces, sí, la ley lo dice que la administradora deberá citarlos, y muchas veces no los citan. Yo recomiendo ir espontáneamente a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o a la Comisión Médica Jurisdiccional que hizo la revisión médica para que hagan una nueva evaluación y establezcan el retiro definitivo por invalidez. Bueno, y Jessica Peña nos pregunta, ¿qué sucede cuando pasan más de 5 años de los últimos aportes en iniciar la pensión por invalidez? ¿Se puede volver a solicitar? Bueno, entiendo que está hablando del retiro por invalidez. Sería una de las situaciones de aportante irregular. Hay que ver si no tiene aportes en los últimos 5 años, pero sí, por ejemplo, tiene 30 años de aporte, que ahí sería un aportante regular. O otra situación que se puede dar es que tenga 12 meses de aportes en los últimos 5 años y que tenga 15 años de aportes. Hay que evaluar la situación de aportes en general. Bueno, agradecerles a todos la presencia, fueron a las expositoras, por supuesto, gracias Mariela, gracias Suyay, a la doctora Hilda Álvarez, que también estuvo acá ayudándonos un poquito a las presentaciones, y bueno, nos vemos en las próximas reuniones, ya veremos de evaluar algún otro tema de actualidad, interesante para este momento que estamos atravesando. Así que agradecerles nuevamente a todos, al colegio, a los colaboradores de Secretaría Académica que nos ayudan tanto, y les mando un saludo muy afectuoso a todos por participar y por estar. Gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo grande. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Como siempre, un lujo. Gracias, Muchas gracias a todos por Muy estar buena la charla. Saludos, saludos. Hasta luego.